Muy buenas costurillas y bienvenidos un día más al canal. Hoy te traigo algo un poquito diferente. En el vídeo de hoy voy a enseñarte 4 maneras diferentes para hacer las terminaciones de tus cremalleras. Como te digo siempre, si te gusta el mundo de la costura creativa, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Para poder grabar este tutorial hice 4 estuches básicos a los cuales les apliqué 4 cremalleras con diferentes terminaciones. Si quieres aprender estas 4 técnicas diferentes para poder aplicarlas a todos tus proyectos de costura creativa, quédate porque empezamos. Empiezo. En la cajita de descripción tenés la guía de patrones por si quieres hacer el modelo que sale en este vídeo. Pero desde ya te digo que no te voy a enseñar a hacerlo detenidamente. Yo lo que quiero enseñarte en este vídeo es hacer las diferentes terminaciones de cremallera para que puedas aplicarlo a un montón de proyectos. Por lo tanto, fuera de cámara preparé 4 estuches básicos. Como te dije antes, tenés, por si te interesa, la guía de patrones de este modelo en la cajita de descripción. Es muy simple, solamente corté las medidas que vas a ver en la cajita de descripción de 2 telas diferentes, las uní entre sí y le puse un tirador en el lateral izquierdo, súper fácil, un modelo muy básico. Por la parte de atrás está todo entretelado y luego 2 piezas del mismo tamaño en tela de forro. Eso sí, cuando hice la unión de las 2 telas exteriores, después de unirlas lo planché y le hice un pespunte bien al borde. Entonces tengo 4 estuches básicos preparados a los cuales le voy a poner 4 cremalleras y cada cremallera va a tener una terminación diferente. La primera terminación de cremallera que te voy a enseñar yo la suelo utilizar cuando tengo que alargar la cremallera. Yo tengo acá una cremallera de 15 centímetros y un estuche que mide aproximadamente 25 centímetros. Por lo tanto mi cremallera es mucho más pequeña que la base del estuche. ¿Qué vamos a hacer? Muy fácil, vamos a coger tela y vamos a colocarla a cada uno de los lados. ¿Qué tamaño tiene que tener este trocito de tela que vamos a colocar? Te lo digo ahora. Vamos a necesitar 4 trocitos que tienen que tener el largo que necesitas y el ancho tiene que ser aproximadamente 4 centímetros, 2 centímetros más ancha que lo que suele ser la cremallera. De esta manera convierto una cremallera de 15 centímetros a una de 25 centímetros aproximadamente o el largo que necesites. Ahora voy a explicarte cómo se ponen estos topes laterales. Lo primero que tenés que hacer, o que te recomiendo para que sea más fácil el trabajo, es que si tenés la cremallera abierta, con una aguja y con un hilo le des un par de puntadas para que esté cerrada en los 2 laterales. De esta manera va a ser mucho más fácil colocar los trocitos de tela para alargar la cremallera. Ahora que tenemos preparada la cremallera, vamos a coger un trocito de tela de la medida que creas correspondiente y vamos a enfrentar derecho de tela con derecho de cremallera y por la parte de atrás vamos a enfrentar derecho de tela con derecho de cremallera y derecho de tela. Lo tenés que alinear muy bien por el lateral. Sujétalo con una pinza y haz lo mismo del otro lado.
Es decir, te tiene que quedar un sándwich en donde la cremallera esté en el centro y los dos derechos de la tela estén enfrentándose. Ahora que está preparado, lo vamos a llevar a la máquina de coser y vamos a hacer una costura en línea recta, alineando el borde del prensatelas con el borde de la tela y con la aguja en la posición central, rematando al principio y al final en los dos lados. Una vez cosido te tiene que quedar algo así. Ahora vamos a llevar los trocitos de tela hacia el exterior y los vas a pasar por la plancha para aplanar muy bien esta costura, con mucho cuidado de no quemar la cremallera. Te lo traigo planchado, ahora vamos a llevarlo a la máquina y vamos a hacerle una costura al exterior al borde. Pero tenés que tener en cuenta que esta costura tiene que ser del mismo ancho de la cremallera, es decir, tenés que rematar la costura cuando empieza la cremallera y tenés que rematar la costura donde finaliza la cremallera, porque los trocitos de tela laterales que sobran luego los vamos a cortar. Esta parte la vamos a retirar luego con tijera. Entonces, si hacemos una costura de principio a fin, cuando cortemos el sobrante de tela vamos a cortar la costura y por lo tanto se va a abrir. Ahora que lo tenemos cosido, tenemos que cortar el sobrante de tela que nos queda a los laterales. Entonces, puedes coger la tijera, cortarlo directamente a ojo al mismo ancho de la cremallera o, como hice yo, medir el ancho de la cremallera, trazar dos líneas rectas y cortar sobre estas líneas. Bueno, de esta manera ya alargué mi cremallera a la medida que necesitaba. Como te dije antes, puedes alargarlo todo lo que quieras. Pero lo que tenés que tener en cuenta y que es muy importante es que si alargás la cremallera, vas a alargar solamente la cremallera, pero el hueco útil de cremallera va a seguir siendo pequeño. Esto tenés que tenerlo en cuenta porque disminuye la abertura del neceser. Yo tengo una cremallera de 25 centímetros, pero cremallera útil es solamente este poquito, que son 15 centímetros, es decir, menos de 15 centímetros, porque se quita con la costura que hacemos a los laterales, 1 centímetro de cada lado aproximadamente. Para colocar la cremallera y que nos quede la misma cantidad de tela extra a cada uno de los lados del neceser o del proyecto que estemos haciendo, lo que hay que hacer es buscar los centros. Primero vamos a buscar el centro de la cremallera, que es juntando tope con tope, que nos quede bien alineados, doblamos la cremallera por la mitad y le hacemos un piquete a cada uno de los lados de la cremallera. El piquete hacelo pequeño, no lo hagas muy grande porque si no luego se te puede romper la cremallera, ¿vale? Entonces hacemos un piquete a cada uno de los lados bien pequeñito y después tenemos que buscar el centro de todas las piezas de nuestro neceser, es decir, el centro de los dos exteriores y el centro de los dos interiores. Cuando ya tengas todos los centros marcados, tenemos que poner la cremallera. Muy fácil, enfrentamos derecho de cremallera con derecho de tela exterior, pero tenemos que alinear centro de cremallera con centro de tela exterior. Cuando lo tengas así bien alineado por la parte de arriba y el centro, vas a agarrar la tela de forro y vas a enfrentar derecho de tela de forro con derecho de tela exterior y vas a alinear piquete con piquete y muy bien alineado por la parte de arriba y por los laterales. Cuando lo tengas todo preparado, lo vas a sujetar con pinzas o con alfileres por todo el largo. Ahora lo vas a llevar a la máquina de coser y con el prensatelas de cremallera vas a hacer una costura en línea recta rematando al principio y al final. Cuando tengas lista esta costura, abrí el forro y llévalo a la máquina otra vez haciendo una costura en línea recta bien al borde, pero solamente a la parte del forro. Ahora llevamos el forro bien hacia atrás y pasamos por la plancha. Te lo traigo ya planchado, bien planito, y ahora simplemente tenemos que terminar el neceser enfrentando
derecho con derecho, de tela exterior, alineando centros, derecho con derecho, de tela interior, alineamos centros, sujetamos con pinzas o con alfileres, llevamos a la máquina de coser y hacemos la misma costura que hicimos antes. Cuando termines de coser la otra parte de tu proyecto, cerrá la cremallera y llévalo a la plancha para aplanar las costuras muy bien. Ya te lo traigo por acá planchadito, mirá qué bien quedan los laterales con el tope de cremallera que hicimos. Es verdad que no me di cuenta porque estaba trabajando con retales que tenía por casa que los cuadraditos del tope de la cremallera del bichí podría haber hecho que coincidan con los cuadraditos de la tela exterior. Pero bueno, ya está hecho, así que vamos a seguir hacia adelante. Vamos a cerrar este neceser o este estuche enfrentando derecho de tela exterior con derecho de tela exterior y derecho de forro con derecho de forro. Empezamos alineando los laterales como estás viendo en el vídeo y llevando el margen de costura siempre hacia la tela de forro. Cuando tengas los dos laterales de la cremallera alineados, ya sí que podés ponerle alfileres o pinzas a todo el proyecto. A uno de los laterales del forro vas a dejarle un hueco de aproximadamente 3 o 4 dedos tuyos por donde no coseremos. Empezaremos la costura en una de las marcas, coseremos todo alrededor, llegaremos a la otra marca, rematamos costura y no cosemos en el hueco. Ya te lo traigo acá todo cosido. Ahora lo que tenemos que hacer antes de darle la vuelta es rebajar las esquinas. Como hicimos las esquinas en punta, es decir, este estuche es rectangular, no tiene base ni curva, tenemos que rebajar muy bien las esquinas para que cuando le demos la vuelta no nos abulten. Ahora sí, vamos a darle la vuelta a nuestro proyecto. Después de darle la vuelta lo pasé por la plancha y te lo traigo acá terminado. Así nos queda la primera terminación de cremallera. Aquí vas a ver lo que te explicaba antes de la abertura de la cremallera. ¿Ves? Tenemos solamente 15 centímetros, entonces la abertura es muy pequeña, al menos en este caso. Pasamos a por la segunda terminación, que es mi preferida de todas. Necesitamos dos trocitos de tela de un ancho de 4,5 centímetros aproximadamente y de largo 5 centímetros. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes con la cremallera, vamos a cerrarla para que queden las dos partes cerraditas. Vamos ahora con los dos topes de tela. Lo vas a doblar por la mitad, como estás viendo en imagen, pasarlo por la plancha porque va a ser mucho más fácil, y esto es como cuando hacemos los tiradores laterales o las asas de los bolsos, lo mismo. Doblamos por la mitad, pasamos por la plancha. Cuando lo tenemos así, doblado por la mitad y marcado, abrimos y llevamos los extremos, los dos extremos al centro y volvemos a planchar. Ahora lo doblamos sobre sí mismo y volvemos a pasar la plancha. Ahora que están planchados y los dobleces bien marcados, vamos a abrir, vamos a introducir la cremallera dentro y vamos a cerrar. El lateral de la cremallera tiene que llegar al final del tope, ¿vale? Lo doblamos, sujetamos con una pinza y hacemos lo mismo del otro lado de la cremallera. Ahora lo vamos a llevar a la máquina y vamos a hacer una costura al borde, pero del mismo ancho de la cremallera. Acordate como hicimos antes. Rematamos al principio y al final y tenés que tener en cuenta que la costura que hagas tiene que coser también el tope de la cremallera por detrás. Ya lo tenemos cosido, así que ahora tenemos que cortar el sobrante de tela que nos queda a los laterales y dejarlo al mismo ancho que el ancho de la cremallera. Para colocar esta cremallera a nuestro proyecto con este tipo de topes tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes, buscar el centro de la cremallera.
Para ello doblamos la cremallera por la mitad, juntamos tope con tope y hacemos 2 piquetes, uno a cada lado de la cremallera. Después de buscar el centro de la cremallera, tenés que hacer lo mismo con todas las piezas de tu proyecto, es decir, con los 2 exteriores y con los 2 interiores, doblándolos por la mitad y haciéndoles un pequeño piquete, pero solamente por la parte de arriba. Ahora que están todos los centros marcados, vamos a colocar la cremallera. Juntamos centro de cremallera con centro de tela exterior, enfrentando derecho de cremallera con derecho de tela exterior, sujetamos con alfileres y ahora mira lo que pasa. ¿Ves que no llega la cremallera, el tope, hasta el final? Esto es porque este tipo de tope va a hacer que nuestra costura pase por aquí y no quede ninguna parte de la cremallera sujeta a las costuras interiores. Para hacer esta terminación de cremallera, tu cremallera tiene que medir aproximadamente 3 centímetros menos que tu pieza de tela. Ahora vamos a enfrentar derecho de tela interior con derecho de tela exterior, alineando los centros y dejando la cremallera en medio como si fuera un sándwich. Llévalo a la máquina de coser con el prensatelas de cremallera y hace una costura en línea recta rematando al principio y al final. Cuando tengas lista esta costura, abrí la pieza de forro y hacele una costura bien al borde solamente a la tela de forro. Cuando termines de hacer la costura interior al forro, llévalo hacia atrás, pásalo por la plancha y aplana muy bien esta costura. Mira, ¿ves los laterales cómo quedan? Que es como que falta 1 centímetro de cremallera a cada uno de los lados. Ahora vamos a finalizar el proyecto como siempre, enfrentando derecho de tela exterior con derecho de tela exterior y alineando por supuesto los piquetes centrales que marcamos antes. Llevamos a la máquina de coser y hacemos una costura en línea recta rematando al principio y al final. Después de ello hacemos la misma costura que hicimos al borde de la tela de forro, rematando al principio y al final, pasamos por la plancha llevando el forro hacia atrás y aplanamos muy bien este proyecto. Te lo traigo por acá planchado, mira los laterales cómo nos quedan. ¿Ves que nos falta ahí un poquito de tela por cada uno de los lados? Y no te preocupes porque cuando cerremos el neceser, la aguja en posición central va a pasar al ras de esta parte y va a quedar una terminación perfecta. Abrimos cremallera, enfrentamos derecho de tela exterior con derecho de tela exterior y derecho de forro con derecho de forro. Colocamos pinzas o alfileres todo alrededor. En uno de los laterales del forro dejamos un hueco de aproximadamente 3 o 4 dedos nuestros por donde no coseremos para luego darle la vuelta a este proyecto. Empezaremos la costura como hicimos antes, en una de las marcas, cosemos en línea recta, todo alrededor, llegamos a la siguiente marca, rematamos la costura. Ahora que lo tengo cosido, voy a rebajar las esquinas como hice antes, voy a darle la vuelta a mi proyecto, voy a pasarlo por la plancha y voy a cerrar el hueco interior con la máquina de coser. Te lo traigo ya por acá todo terminado como te dije antes. Mira los topes laterales, la terminación de la cremallera cómo nos queda. La máquina no cosió ni el tope de la cremallera ni la cremallera. Pasó justo al ras, por eso te digo que tu cremallera tiene que ser entre 2,5 centímetros o 3 centímetros menos del tamaño de tu proyecto. Para la siguiente terminación necesitamos un tope solo de cremallera que mida 8 centímetros de largo por 5 aproximadamente y necesitamos una cremallera que sea bastante más larga que nuestro proyecto. Vamos a colocar la cremallera como lo suelo hacer siempre. Vas a respetar el comienzo de la cremallera colocándolo en el lado izquierdo de tu tela y dejándolo a 1 centímetro aproximadamente del margen. Ahora vamos a enfrentar derecho de tela exterior con derecho de tela interior, alineamos muy bien por la parte de arriba y sujetamos con pinzas o alfileres. Ahora te explico cómo vamos a coser esta cremallera. Donde comienza la cremallera, el principio de la cremallera, vas a empezar a coser y vas a llegar al final, pero vas a dejar 2 centímetros sin coser. Es decir, vamos a hacer una marca,
2 centímetros antes de que termine nuestra pieza de tela y nuestra cremallera. Ahí vamos a rematar la costura. Cosemos al principio de la cremallera, llegamos a la marquita y dejamos 2 centímetros sin coser. Ahora vamos a hacer la costura de refuerzo del forro. Rematamos al principio y rematamos cuando lleguemos a la costura anterior, es decir que tenemos que dejar 2 centímetros también sin coser. Lista esta costura, llevamos el forro hacia atrás, pasamos por la plancha y te lo traigo por aquí planchado, ¿ves? 2 centímetros menos al final sin coser. Ahora enfrentamos derecho con derecho de tela exterior y derecho con derecho de tela de forro. Cuando lo tengas todo bien alineado, sujétalo con pinzas o con alfileres. Ahora tenés que hacer la misma costura que hiciste antes, tenés que dejar 2 centímetros sin coser. Yo lo estoy marcando con una regla y luego compruebo que esté a la misma altura que la costura anterior. Empiezo al principio y remato al llegar a la marca. Ahora hago la costura al forro dejando estos 2 centímetros también sin coser. Lista esta costura, llevamos el proyecto a la plancha y lo aplanamos muy bien. Ya te lo traigo por aquí planchadito. Ahora tenés que hacer lo siguiente, la cremallera tenés que tirar, como estás viendo en imagen, y llevarla hacia adentro del proyecto, es decir, hacia adentro del estuche. Sujétala con una pinza para que sea más fácil y tenés que unir la tela exterior con el forro correspondiente. Como estás viendo en el vídeo, tela exterior con forro correspondiente, lo sujeto. Y tengo que hacerle una costura ahora a estos 2 centímetros que dejé sin coser. Lo mismo lo voy a hacer del otro lado. Junto tela exterior con tela de forro y coso los 2 centímetros que dejé sin coser. Pero no tenés que coser la cremallera, tenés que tener mucho cuidado y llevar la costura hasta donde estaba la costura anterior. Te tiene que quedar más o menos esto. Ahora es el momento de cerrar el proyecto como lo hacemos siempre. Esta vez lo único que tenés que tener en cuenta es que la cremallera la tenés que llevar bien hacia adentro. Sujétala si querés con el borde de la cremallera interior y enfrenta derecho de tela exterior con derecho de tela exterior y derecho de forro con derecho de forro. Colócale pinzas y alfileres por todos los lados y déjale en el lateral del forro un hueco sin coser de aproximadamente 4 dedos. Vas a llevarlo a la máquina y vas a coser empezando en una de las marcas, siguiendo todo por los laterales y rematando cuando llegues a la siguiente marca. Tened cuidado de no coser la cremallera que está suelta ahí, la cremallera larga que nos quedó suelta en el interior del proyecto. Rebajamos costuras, damos la vuelta, pasamos por la plancha y cerramos el hueco interior. Ya te lo traigo por acá planchado, mira cómo nos queda la terminación con la cremallera por fuera, que es como una cremallera continua, pero a mí me quedó exageradamente largo porque mi cremallera era muy larga, entonces lo corto dejando un sobrante de cremallera de 7-8 centímetros, lo quemo con el mechero para que no se me deshilache la cremallera y voy a enfrentar derecho de tela exterior con derecho de cremallera. Estoy utilizando el tope de cremallera del que te hablaba al principio del vídeo. Voy a llevarlo a la máquina de coser y voy a hacer una costura rematando al principio y al final, pero la voy a hacer del ancho de la cremallera, la costura. ¿Ves? Ahora que tengo ya esta parte cosida, llevo el tirador de la tela hacia arriba y con ayuda de la plancha vas a hacer 3 pequeños dobladillos. Los 2 laterales al mismo ancho de la cremallera y luego por la parte de arriba tenés que hacerle otro dobladillo a unos 2 centímetros o 1 centímetro, como quieras. Yo lo traigo ya planchado. El dobladillo de arriba lo hice a 2 centímetros. Ahora lo voy a doblar y lo que voy a hacer es llevar este doblez
hasta pasar la costura anterior para que se tape la costura anterior y no se vea. ¿Ves la costurita esta que hicimos antes? La tenemos que tapar. Lo voy a sujetar con un par de alfileres o pinzas, lo llevo a la máquina de coser y lo voy a coser en forma de cuadrado. Y así ya tengo listo este tercer estuche con esta terminación de cremallera. ¿Ves? Queda súper amplio. A mí me gusta mucho esta terminación de cremallera. Se puede utilizar un montón también en bolsos o en proyectos más grandes. Vamos ahora por la última terminación de cremallera, que es la que hago siempre y vas a ver prácticamente siempre en todos mis tutoriales. Empezamos respetando el principio de la cremallera, colocándolo en el lateral izquierdo y alineamos muy bien la cremallera. Por arriba enfrentamos derecho de tela exterior con derecho de tela interior, alineamos muy bien y colocamos pinzas o alfileres por todo lo largo. Llevamos a la máquina de coser con el prensatelas de cremallera y rematamos la costura al principio y al final. Abrimos el forro y hacemos la costura de refuerzo solamente a la parte del forro, rematando al principio y al final. Lista esta costura, llevo el forro hacia atrás, lo paso por la plancha y aplano muy bien la costura. Te lo traigo ya por acá planchadito y ahora hacemos lo mismo. Enfrentamos derecho de tela exterior con derecho de tela exterior, derecho de forro con derecho de forro, colocamos pinzas o alfileres todo a lo largo. Llevamos a la máquina de coser y hacemos una costura en línea recta rematando al principio y al final. Cuando terminemos esta costura hacemos lo de antes. Abrimos la pieza del forro y hacemos una costura bien al borde rematando al principio y al final. Cuando tengas lista esta costura, abrí el estuche por completo, cerrá la cremallera y llévalo a la plancha para aplanar muy bien todas las costuras que acabamos de hacer. Te lo traigo por acá planchado. Ahora lo que voy a hacer yo, en mi caso, es cortar el sobrante de cremallera a ras de la tela. ¿Ves? Voy a abrir la cremallera con mucho cuidado de que no se me abra por completo y no se me salga el carril de la cremallera. Voy a enfrentar derecho de tela exterior con derecho de tela exterior y voy a empezar alineando los laterales. El margen de costura tenés que llevarlo hacia el forro. Como estás viendo en imagen, lo alineas muy bien y lo llevas hacia el forro. Sujétalo con una pinza o con un alfiler. Una vez que tengas hechos los laterales, ya sí que puedes poner alfileres o pinzas todo alrededor. Acordate de dejarle un hueco sin coser a uno de los laterales del forro y hace la costura como hicimos antes. Empieza por la marca, cose todo alrededor, llega a la siguiente marca y remata la costura. Ahora que lo tengo todo cosido menos el hueco, voy a volver a rebajar las esquinas de este último estuche, le voy a dar la vuelta, voy a coser el interior, voy a pasarlo por la plancha y ya tengo listo el último estuche con la última terminación de cremallera. Haciendo esta terminación de cremallera no perdemos cremallera, el estuche se abre en su totalidad como el anterior que hicimos y aquí están los 4 estuchitos iguales con las diferentes terminaciones de cremallera. Esta es la que acabamos de hacer, que como te decía tiene una abertura total. Esta también tiene una abertura total de la cremallera con el tope al final para que no se nos salga lógicamente el tirador de la cremallera. Tiene muchísima abertura este tipo de modelo. Luego tenemos este que tiene los topecitos laterales, que queda muy prolijo y la terminación a mí me gusta muchísimo. Y luego por último tenemos esta terminación de cremallera que lo que hace es achicarnos la cremallera útil, pero nos alarga la cremallera en su totalidad. Es decir, el hueco que utilizaríamos para meter las cosas es bastante más pequeño. Y con esto doy por finalizado el vídeo de día de hoy. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y sobre todo que te sea útil para que lo puedas poner en práctica en todos tus proyectos de costura creativa. Si es así, no te olvides de darle un super like a este vídeo y de comentarme algo que me encanta leerte.
Por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y de activar la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Yo te dejo acá, te mando un beso muy grande y nos vemos el próximo miércoles.